Bendiciones. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante, muy contundente, porque está afectando a la iglesia del Señor y necesitamos tener más claridad y luz para poder identificar esas áreas donde se han detenido y aún han afectado, han tenido consecuencias en nuestra vida y la vida de nuestros hijos y nuestra posteridad. Y se trata de una ley, simplemente la ley de la siembra y la cosecha, la ley de cósmica, la ley física, la ley natural de causa y efecto. Dice la palabra en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿No te has preguntado por qué no has visto el resultado de tus oraciones, de tus peticiones? ¿No has visto el cumplimiento de las promesas que Dios te ha hecho? Aquí Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar, eso es lo que va a cegar. El 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si sembramos lo malo, vamos a cegar corrupción. Si sembramos para la carne, o sea, nuestras decisiones equivocadas que tomamos, aún sentimientos equivocados, pensamientos erróneos, eso es sembrar para la carne y vamos a cosechar corrupción. Pero si nosotros empezamos a sembrar para el Espíritu de Dios, del Espíritu vamos a cegar la vida eterna. En Gálatas 6:9 continúa diciendo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, a su tiempo. Y leí en Eclesiastés 3 que Dios hizo todo hermoso y Él hace todo hermoso en su tiempo. Y dice que Dios restaura lo que pasó. ¿Cómo puede Dios restaurar? Te puedes preguntar algo que ya aconteció en el pasado, un divorcio, la muerte de un ser querido. Fuimos víctimas de alguna persona, de una situación, o fuimos nosotros los que agredimos y quizás esa persona ya ni siquiera esté para pedir perdón. Dios es todopoderoso, pero ¿cómo es que Él puede restaurar algo que ya aconteció? Lo que Dios hace es cortar lo que la Biblia identifica como una maldición generacional. El Espíritu Santo de Dios es todo un caballero. Dios está fuera de nuestra esfera natural y de nuestro tiempo. A Él no lo limita las leyes físicas que Él mismo nos dio. Él está fuera del tiempo y del espacio nuestro. En este mismo momento, Dios está mirando tu ayer, está mirando cuando eras niña y intentaron hacerte un daño, cuando te abandonaron, cuando te agredieron, cuando te traicionaron o cuando tú, por tus decisiones equivocadas, causaste dolor. Él lo está viendo en este momento. Número 1, para cortar con estas maldiciones y con la consecuencia, porque toda acción demanda una reacción. Toda causa tiene un efecto. Primero tenemos es que invitar al Espíritu Santo a ese momento, pedirle que Él intervenga, pedir perdón, pedirle que Él intervenga para que Él cancele la consecuencia de esa situación, de ese mal proceder, de esa mala decisión. Le tenemos que pedir perdón e invitar al Señor, porque ahora mismo Él está viendo lo que aconteció y lo puede cortar. Por eso dice que Dios restaura lo que pasó. Quiere decir que Él va a entrar por, por su palabra y cortar determinantemente la consecuencia de lo malo.
Podemos gastar dinero en ir a psiquiatras, psicólogos, para que nos ayuden a poder llegar a un rompimiento en nuestras vidas por algunos comportamientos o algunas luchas que hacemos y no vemos los resultados de lo que deseamos. Pero esto no quiere decir que la consecuencia se corte. El único que tiene el poder es Dios y a través de su palabra para cortar esa consecuencia, identificándola y terminantemente tener un resultado diferente, bueno, cosechar lo bueno para nosotros y para nuestra posteridad. En el libro de Jueces, capítulo 4, se habla de una mujer que dice que era la que gobernaba a Israel. En el versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora quiere decir avispa. Ella tenía su antorcha. Gloria a Dios. Israel estaba siendo amenazado por el enemigo, el rey de Canaán, la tierra prometida. Pero Dios había hablado de que iba a entregar al ejército contrario en victoria para Israel. Y Débora tiene su capitán, tiene a Barak, y lo llama y le dice que tiene que levantarse a ir en contra de el enemigo porque Dios lo ha entregado en su mano. Y Barak le dice, si tú no vas, yo no voy. La misma expresión, la misma actitud que Moisés tuvo con el Señor. Si tú no vas, yo no voy. Segundo, tenemos que siempre tener en cuenta en nuestras decisiones que tomamos, que si Dios no está en el asunto, no vamos, porque esto acarrea malas consecuencias. Y Barak le dice a Débora en el versículo 8 de Jueces 4, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le responde en versículo 9, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. La historia relata que entraron en batalla. Israel, el ejército de Israel pudo a espada acabar con el enemigo, pero el capitán del enemigo, Sísara, huyó y llegó a la tienda de otra mujer. Débora no estaba hablando de sí misma. Débora no estaba diciendo que si ella no iba, no iban a tener la victoria. Débora estaba profetizando según la voluntad de Dios. Segundo, tenemos que aprender a profetizar la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de su palabra para poder profetizar sobre nuestra casa y nuestra posteridad. Y la historia continúa su relato y dice en el versículo 17 que al huir Sísara, dice, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Eber Ceneo. Había paz entre el enemigo. El enemigo hace alianzas y traza alianzas, levanta alianzas para detener el propósito de Dios en nuestra vida y nuestra posteridad. A eso vino el enemigo, a matar, robar y destruir. Pero hoy queremos identificar por qué se han detenido y por qué vemos consecuencias negativas de dolor. Podemos decir en familias que el divorcio, hay un ciclo en el divorcio o el alcoholismo o en enfermedades, porque el cuerpo aún somatiza estas situaciones y se muestra y surgen enfermedades simplemente porque no se ha cortado la consecuencia aún de nuestros antepasados. La palabra dice que Sísara llegó a la tienda
de esta mujer Jael. Jael quiere decir cabrita montañés. En el ministerio, en la vida, hay muchas cabritas. Pero esta mujer había entendido, había visto que Dios, el Dios de Israel, estaba, el Dios Todopoderoso estaba con Israel. Y en el versículo 19 le dice el rey Císara, el capitán Císara le dice a ella que le dé un poco de agua después de que ella lo invita a entrar, a que se refugiara en su tienda. Y él le dice, te pido que me des algo de beber. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir la leche, la palabra de Dios. Ella había entendido que Jehová estaba con Israel. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Le dio esa leche. Y Císara quedó dormido porque estaba abatido por la guerra. Pero la palabra dice que vino Jael y tomando una estaca, el versículo 21, la clavó por las sienes de Císara y causó su muerte. Le clavó una estaca, tomó un mar sus sienes hasta la tierra. Porque cuando señalamos al Señor por dónde entró el enemigo, por dónde entró el pecado, cuando se lo señalamos, cuando tomamos responsabilidad y lo llevamos a tierra, cuando reconocemos el error que hemos cometido, le decimos al Señor, ven, Señor, aquí está el que buscas, aquí está el enemigo. Dice que tuvo la victoria. Y Débora cantó cuando obtuvieron la victoria. En el versículo 27 dice, habla de esta mujer que fue valiente, una mujer que se levantó calladamente, que sedujo al enemigo aparentemente, pero que reconoció la santidad y el poder de Dios en Israel, del pueblo de Israel, que tomó esa estaca, quien tomó ese mazo, ese marrón y lo enclavó en sus sienes hasta la tierra. Pero cuando vino Barak buscando, le dijo, he allí el que buscas. Tenemos que, número 3, señalarle al Señor dónde pecamos, dónde cometimos el error, dónde tomamos decisiones simplemente por nuestra propia carne. Cuando le señalamos y le decimos, a tierra lo llevo, Señor. El Señor entra y corta la maldición, corta el efecto, porque si vamos al principio, aquí en la historia, en Jueces 4:1, ¿por qué era que el enemigo venía en contra de Israel? Dice el versículo 1 del 4, dice que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí es la causa. Habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y esta era ahora la causa. En Dios no es casualidad, es causalidad. Hay diosidencias y era una diosidencia que estuviera esta mujer que Débora profetizó, esta cabrita montañés que tomó en sus manos valor para acabar con el enemigo y señalarle al capitán de Débora, aquí está el enemigo, aquí está el que buscas. Si hoy nos tomamos esa misma determinación y le señalamos al Señor el área que tomamos nosotros responsabilidad por nuestras actitudes y errores, Dios todo lo hace hermoso y restaura lo que pasó. O sea, entra y corta las maldiciones para nuestras vidas y para nuestra posteridad.
identificando esas áreas que nos produjeron tanto dolor, confesando, Señor, lo hice porque quise, porque me gustaba, pero ahora lo confieso, lo señalo y lo llevo a tierra y te lo entrego. Y así el Señor, lo que fue es ya, y lo que ha de ser ya es. Quiere decir que si tenemos control para que el Señor corte la maldición de lo que pasó, también tenemos el control de mirar el futuro, de hacer lo bueno, sembrar lo bueno para el futuro nuestro y el futuro de nuestra casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que en este día puedas meditar, puedas invitar al Señor a que visite esas áreas que están dentro de ti para que Dios las corte y así en su tiempo todo lo hace hermoso. Dice en Romanos 8, versículo 28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que aman a Dios, según los que son llamados de acuerdo a su propósito, causa y efecto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, encajan en perfección, todo lo hace hermoso y Dios lo restaura. La traducción de que Dios restaurará lo que pasó en el hebreo literalmente es y Dios llamará a cuentas. Él llamará a cuentas a cada uno de nosotros por toda actitud, todo proceder y todo lo que hemos hecho. Pero cuando le entregamos al Señor todo esto y lo confesamos, Él corta la maldición y nuestra posteridad puede entonces entrar a caminar en el propósito divino de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que es amén y amén sin tildar.